bronca porque no se desaloja el corte, Pero ¿no? tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura. Política, economía y análisis con Analía Argento y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Te proponemos un espacio para reflexionar sobre los temas de la realidad social que nos preocupan y buscar juntos respuestas concretas, partiendo de los valores éticos, la cultura del esfuerzo y del trabajo. Asignatura pendiente con Carmen Sicardi, los miércoles a las 19 por Radio Cultura. Radio Cultura. Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar. Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio, en una charla distendida entre amigos. Penal sin barrera. Los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura. Política, economía y análisis con Analía Argento y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales, @radiocultura.ba. Volver a la Magia Radio Show es el encuentro de los seres sensibles, con interesantes temáticas literarias, reflexiones y nostalgia. Descubrí lo mejor de la música alternativa nacional e internacional, que solo vas a encontrar en Volver a la Magia. Los viernes a las 23 tenés una cita imperdible en Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Bienvenidos al estreno del programa de radio en Radio Cultura que se llama El Misterioso Macarius, que soy yo. Y le puse este título porque hablo de cualquier cosa, ¿viste? Vamos a poner el micrófono cerca. Lo que pasa es que así, ¿viste? No se ven mis lindos ojitos y los ojitos son los que venden. Bueno, y hoy tenemos acá, vamos a empezar el programa de visita. Bienvenido Enrique Vitale. Gracias. Enrique Vitale es un historiador, experto en San Martín. Hace ¿cuántos días murió San Martín? El 17 de agosto, estamos a ¿qué día es hoy? 20. 19. No, lo que pasa es que Lilia Dos Lemoyne dijo que se había muerto, creo que el 18. No, ¿en serio? Sí, Se equivocó. Sí, bueno, los diputados son así. Se equivocó, fue el 17. Se equivocó. Sin ¿no? duda. Bueno. 757 días que murió. Bueno. Y Enrique escribió un libro. Lo puedes mostrar vos también ahí en la cámara, sobre San Martín y la masonería, porque aparte Enrique es un ex venerable, maestro respetable de la Gran Logia de San Martín número 384, de la respetable Logia Cambio Renovador y Sostenido número 620, grado 33. Sonamos, porque grado 33 no hay más. El líder supremo es líder supremo por otro motivo. ¿Sabes quién es el líder supremo? ¿De dónde? ¿De qué país estás hablando? Argentina. De la Argentina, el gran maestre, es Pablo Lázaro. No. Vos estás hablando de masonería. Claro. Yo estoy hablando de política. ¿De el política? Supremo, No hablo de política. Yo a las no 4, hablo de política. Yo a las 4 de la tarde voy a hacer un resumen de las bondades del líder supremo, de todo lo que hace de bueno. Hoy, por ejemplo, inauguró una sucursal nueva de Fundamental, una sucursal nueva de Lucianos, de la heladería. Y parece que tienen un sabor especial que dice sabor amargo. Bueno, yo soy irónico, soy medio gracioso, pero vamos a hablar de San Martín. Yo te voy a contar una anécdota de San Martín. Dale. Y después te voy a dejar hablar a vos. Resulta que yo fui a un colegio que se llama Rudolf Steiner Schule. ¿Conoces? No. Era un masón, el hombre vivió a principios de siglo y era austríaco, era pedagogo, historiador, astrónomo, le gustaba el esoterismo, hacía un montón de cosas y había una fábrica de cigarrillos, Waldorf Astoria. Sí. Y el señor Waldorf le pide a Rudolf Steiner si por favor le puede, con lo que él hacía como pedagogo, hacer una escuela. Entonces yo fui a esa escuela, que es una escuela iniciática, me di cuenta después, con muy buen sistema de educación. Y la anécdota es muy graciosa porque te lo dije afuera y vos te reíste. Pero un día mi profesora me dijo, bueno, saquen una hoja, examen, San Martín. Yo no tenía la más pálida idea de qué hablar de San Martín, ¿viste? Entonces se me ocurrió escribir de que San Martín es una avenida que está a 4 cuadras de casa, que en la esquina con España hay una panadería, bueno, una serie de cosas, y que debe ser una persona importante porque hay Avenida San Martín, Calle San Martín, Ciudad San Martín de los Andes, inclusive en la Quinta Avenida y enfrente al Central Park hay una escultura de San Martín. Y después me enteré que también hay una escultura también en Israel, en varios lados. Salió en el diario la cantidad de países que tiene la estatua de San Martín. De San Martín, bueno. Así que yo lo único que sé de San Martín es lo que acabo de decir. Ese examen, aunque te parezca mentira, se guardó porque me pusieron 10. Igualmente no te lo creo. No te lo creo porque de oídas tenés que saber algo. Sí, ahora sí, pero en ese momento cuando tenía 10 años no sabía nada. Pero ese examen, lo gracioso que yo escribí una plancha respecto a eso, ¿no? Y pongo de que ese examen me lo compró un coleccionista y ese examen está en este momento en un museo en Dresden muy importante del Estado alemán que se llama Archiv der Avantgarden. El coleccionista se llamaba Egidio Marzona y falleció el 15 de marzo. Pero esto lo digo porque estamos en Radio Cultura y entonces
voy a explicar antes de que te dé la palabra a vos para que hables sobre San Martín. Cultura no es lo mismo que arte, y arte no es lo mismo que cultura. Recién, por ejemplo, puse el Requiem de Verdi. Verdi era un gran masón, y como te dije anteriormente, inclusive en ¿cuál es la ópera? En Aida, ha introducido en la parte cantada palabras sagradas. Y a mí eso me gusta investigar los artistas, y eso, todo esto que te dije Rudolf Steiner, porque también hay un museo, Axel Solar, que es un artista argentino de esa época, 1920 y pico, sí. que era masón, estaba en la logia Kepler, creo que se llama, ¿no? Y él, cuando lo fue a ver a Rudolf Steiner, se influenció, y claro, cuando uno empieza a ver el simbolismo, empieza a entender todo lo que hay detrás de todo esto, es muy interesante ir al Museo Solar y entenderlo. Y voy a tener una charla con Virginia Fabri, que es una experta en este tema, y dio una charla muy interesante en el Bellas Artes sobre Solar. Pero yo de San Martín no conozco nada, así que te dejo que hables vos sobre tu libro, que hay una nota interesante en Clarín, que hoy la leí, que la pueden encontrar, es de reciente edición el libro, ¿verdad? Sí, el año pasado. El año pasado. El año pasado lo lancé en el Salón del Libro Masónico. Estuve con la periodista Gisela Busaniche y con Rosendo Fraga en el panel, hablando de San Martín. Lo conozco hace muchos años a Rosendo Fraga. Sí. Gran tipo. Sí. Está medio... Lo vi el otro día en una reunión. Muy inteligente, la verdad. Sí, sí. No, la inteligencia no se pierde, pero lo vi muy deteriorado. Lo vi en la Embajada de Marruecos. Sí. Bueno, ya nos vamos poniendo viejos todos, ¿no? Me incluyo. Sí, por eso. Me incluyo. Y vos recién hablabas de simbolismo y de los artistas. Por ejemplo, hay una estatua de Dorrego en Suipacha y Viamonte. Que si vos te iniciás y estás en el grado de aprendiz y vas a ver la estatua de Dorrego, vas a ver el símbolo del grado de aprendiz. Pero solamente lo podés reconocer si te iniciás. Sí, claro. Si ascendés al grado de compañero, vas a ir nuevamente, hasta ese momento no te vas a dar cuenta y vas a ver el símbolo del grado de compañero. Y si cuando te den el ascenso al grado de maestro y vayas a la estatua, vas a ver el símbolo de los 3 grados. Solamente lo puede ver un masón que es iniciado, porque todo ese simbolismo tiene una carga emotiva y un significado muy profundo. O sea, no es solamente un símbolo vacío. El contenido lo tenés cuando te inician. Entonces, yo siempre hago la pregunta, para vos, ¿San Martín era masón o no era masón? Vos, no sé. Bueno, ayer justamente tuvimos una charla sobre ese tema con dos, Pato Correa y sí, Gainza, que cada uno estaba escribiendo un libro y charlamos sobre ese tema, ¿no? Y si para mí era o no era masón, ¿viste? Yo creo que no es importante si eso no es masón, sino lo importante es cómo vivís y qué haces. Bien. Creo que ese es el punto, de que la masonería se tiene que sentir. No es cuestión de estar decorado y andar por ahí hablando. Ahora, San Martín, todo el mundo lo toma como masón, y no obstante eso, a muchos otros próceres también. Y sin embargo, yo creo que puede haber dudas, porque hasta donde yo entiendo no hay ningún documento, que también es lógico, porque en ese momento era más secreto, digamos, en ese momento se habla abiertamente. Iban al cadalso, estaban excomulgados por la Iglesia Católica, obviamente por las ideas. Sí. Esas ideas son las que se vuelcan a través de los años, a través de las logias, y que va a trascender en el tiempo y va a concluir con las batallas de Junín y Ayacucho. El mundo cambia, América triunfa, la República triunfa, las federaciones triunfan, y a partir de ahí el mundo cambia, porque a partir de ahí todas las constituciones, que eran, o sea, todas las monarquías absolutistas,
deben cambiar por esa lucha las monarquías, en monarquías constitucionales o en democracias. No hay otra opción. Cambia el mundo. Esa es la importancia. Y todo viene generado de las logias masónicas que habían absorbido las ideas iluministas. Por eso es importante, porque en realidad las verdades trascendentales que se luchaban en esas logias masónicas que estaban en la Revolución Francesa, y que Estados Unidos no tiene ningún problema de decir que los revolucionarios sean masones, porque no hay ningún problema allá, el único problema lo tenemos nosotros. Esa lucha es lo que va a traer después la secularización de los cementerios, la implementación hace calor acá. Sí, hace calor. La implementación de los de quemar los cuerpos, ¿cómo se llama? Que estaba prohibido por la Iglesia, es decir, las cremaciones. Sí. Todo eso va a venir la ley 1420, obligatoria, gratuita para todo el mundo. Todos esos principios. Pero ¿de dónde viene? Viene de ese pensamiento liberal en el sentido antidogmático y liberal en el sentido político, que es lo contrario a absolutismo monárquico. Ese es ese punto de vista liberal de esa época. Sí. Bueno, vos dijiste una cosa. La libertad de conciencia era muy importante. Por eso la Iglesia los va a excomulgar desde 1738 en adelante. Y ahora vamos a San Martín. Te puedo hacer un paréntesis, ¿no? Sí. Porque vos dijiste recién algo que me parece muy importante, porque en realidad San Martín y muchos de estos eran revolucionarios. Sí, todos. O sea, él, como vos bien dijiste, iba en contra de la monarquía. Claro. Y escuchamos el discurso del lunes, y en realidad estamos abrazando a los mismos que de los cuales nos separamos, ¿no? O sea, me parece una... Bueno, pero España se convirtió en una monarquía, primero en república, después en una monarquía constitucional, igual que Inglaterra, igual que todas las monarquías que subsisten hoy son parlamentarias, ¿no es cierto? Bueno, dentro de todo, y San Martín en algún momento pensó en instalar en el Perú una monarquía constitucional, igual que Belgrano. O sea, pensaron en eso porque la lucha intestina. Una república monárquica quería, ¿no? Sí. ¿No era así? No la leí así como, pero era una monarquía, parlamentaria. Basada en... Belgrano decía que había que coronar a un inca, al último inca, y así fueron diplomáticos a Europa a buscar, por ejemplo, al príncipe de Luca o a la reina Carlota para que encabezara. Es más, en México, Iturbide y O'Donoghue, justo cuando estaban a punto de reunirse en Guayaquil, Bolívar y San Martín, estamos hablando de México, se reunieron y firmaron un tratado donde coincidieron en traer a Fernando VII para gobernar América, para que asuma el gobierno de América. Obviamente fracasó y Bolívar y San Martín estaban muy enojados con Iturbide por este tema. Por eso apuraron lo de Guayaquil, pero me estoy yendo al final yo. Bueno, no importa. Me estoy yendo al final. Yo quería hablar de dónde sale que San Martín es masón. Y claro, los masones, vos tenías razón en una cosa, los masones de esa época no les importaba, no les interesaba que se supiera en el futuro que eran masones. Y esa es la primera conspiración de silencio, porque yo hablo de una conspiración de silencio. Y la segunda conspiración de silencio fueron los escritores, los historiadores tradicionales que, conociendo la documentación o ignorando la documentación que había, dicen todo lo contrario. ¿Por qué no consideran que San Martín era masón? Porque San Martín exteriormente era católico, apostólico romano, se había casado por iglesia, el ejército de los Andes había sido bendecida por la protección de la Virgen del Carmen, habían hecho un Te Deum, todos los soldados, los granaderos y todos los soldados del ejército debían rezar, debían besar el escapulario,
no podían profanar la palabra o el nombre de Dios, tenían que demostrar, ¿por qué? Porque tenían que demostrarle al pueblo americano que no eran unos herejes, porque Belgrano le había escrito a San Martín y había dicho, mirá, tenés que hacer esto porque si no esto se va a convertir en una guerra religiosa entre herejes y católicos. Nosotros tenemos que demostrar que somos católicos. Y San Martín demuestra eso. Va a la iglesia, por supuesto, y entonces dicen, la masonería es atea, es pro-inglesa y es traidora a la patria. Jamás San Martín puede ser un masón. Y ahí viene la base errónea de esta teoría, porque la masonería no era atea. No, de hecho no te prohíbe tener tu fe. Exacto, no era atea. El que comulga no en era todo caso es el pro-inglesa Vaticano, porque no, las logias no la masonería. Las logias lautarinas eran americanas, eran pura y exclusivamente de americanos, tal es así que Miller, que era inglés, le manda una carta en Europa preguntándole qué había pasado con la logia Lautaro y cómo estaba integrada, porque él no la integraba, sino porque Miller, que era inglés, le pregunta. Obviamente no pertenecía a la logia lautarina porque sus estatutos establecían expresamente, y vos me dirías, ¿y de dónde sacaste los estatutos? Los encuentra Vicuña Maquena en 1850 y pico, cuando empieza a escribir la historia de O'Higgins, y todos los documentos de O'Higgins están archivados, encuentran de puño y letra la copia del acta de la logia Lautaro. Y ahí es cuando él la transcribe, porque estaban hechas en clave, con los puntos, con las claves, con las abreviaturas masónicas. Entonces él la traduce, la publica y dice, este es el estatuto de la logia Lautaro. Escrita por, y no hay duda de que es de O'Higgins, ¿no es cierto? Ya los historiadores lo han comprobado con sus estudios paleográficos. Y vos ahí en el libro que trajiste, ¿qué es lo que deducís? ¿Para vos es masón o no? Es, por supuesto, es masón. ¿Por qué? Porque vos tenés razón en que qué interesa si es masón o no, con lo que hizo es indiferente. Pero hay verdades trascendentales, como te dije, y hay decisiones que él toma a través de las logias que él está conminado a tomar y que te definen y te explican algunas decisiones de él, ¿no es cierto? Y eso solamente lo ves a través de esa correspondencia que se desconoce y que se niega. Y te explico. Cuando Mitre quiere escribir la historia de San Martín, igual que Vicuña Maquena, como te mencioné anteriormente. ¿Cómo andas, Marco? Marco. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Pineto? Tarde con aviso. Largamos un poco, después presento acá a los otros dos invitados. Bueno, acá tenemos a Marco Antonio Arlañán, que se dedica a tener la joyería masónica enfrente a la Gran Logia, y atrás tiene una galería, Vitriol, donde expuse ya cosas de mi padre y también yo hace poco, y tiene el café de Marco, que es el café de Marco temático, al lado, y al lado tiene también el hostel. Estamos en problemas, ¿no? Sí. Y acá es Pineto, es arquitecto, es pintor, termina la muestra en estos días. Me gustaron mucho las fotografías intervenidas. Muchas gracias. Esas me gustaron. Sí. Y eso que por lo general a mí lo figurativo no es lo fuerte. Claro. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis, a ver si ponemos de vuelta un poco de música de Verdi, que era masón, y así podemos charlar un poco entre nosotros y seguir la conversación. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, Bien. entonces el señor no está prestando atención.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. ¿Eres arquitecto de menos de 40 años y has entregado una obra de vivienda en el último año en la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay o Uruguay? Puedes postularte al Premio Radio Francia Internacional Radio Cultura al Fomento de las Artes, edición 2026, especial Arquitectura, y ganar un viaje a Francia. Encontrarás las bases y condiciones en nuestra página web fmradiocultura.com.ar. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Ahí vamos. Bueno, te estaba explicando el contenido de mi libro. Cuando Mitre escribe su libro, como hizo Vicuña Maquena, le pide a Mariano Balcarce, que tenía los documentos de San Martín, y Mariano Balcarce, por una cuestión del destino, no se sabe por qué, le entrega a Mitre toda la documentación. Son más de 73 cajones con más de 10.000 documentos. Y cuando empieza Mitre a mirar todo eso, no encuentra dos cosas: Guayaquil ni la masonería. Entonces le manda una carta, le pide, y le contesta lo mismo que le contestó a Vicuña Maquena: por instrucciones expresas de mi señor padre político, tengo instrucciones de no entregar nada que se refiera a su vinculación con la masonería. Y dice expresamente con la masonería, y no le entrega. Es decir, no dice mi padre político no pertenece a la masonería, dice lo que tengo no te lo voy a entregar, porque tengo expresa el mismo juramento que había prestado. Y es lo mismo que en la carta le dijo a Miller, el inglés, que nunca estuvieron los ingleses en las logias de Lautaro, que dicen que es pro-inglesa la masonería. La logia de Lautaro era puramente americana, y bueno, y esa carta también. Pero lo más importante son los testimonios de Vicente López y Planes, que pertenecía a la logia de Lautaro, y explica que era masónica. Las memorias de Tomás Guiarte, que fue iniciado el buque, y explica que era masónica. Las memorias la carta de las memorias de Espejo, que habló con San Martín y cuenta un montón de anécdotas con respecto a San Martín y la masonería. La carta de Enrique Martínez, que era un general que perteneció al Estado Mayor del Ejército de los Andes, y le manda a Andrés Lamas una carta explicándole cómo había nacido la logia de Lautaro, porque él estaba desde la época de la Revolución de Mayo acá, y explica perfectamente quiénes eran masones, que era masónica, que la logia de Lautaro era masónica, que cuando vino San Martín integró a los que ya estaban en las logias, en la logia Independencia, ¿no es cierto?, que estaba acá, y la logia de Jerusalén, que había una logia antiquísima acá, los integra, explica todo. Enrique Martínez explica algo muy importante. Cuando se declara la independencia el 9 de julio de 1816 y nombran a Pueyrredón director supremo, San Martín lo manda a llamar a Córdoba, y explica ahí, Enrique Martínez expresamente le manda una carta, en esa carta a Andrés Lamas, y le explica que esa citación no era solamente para establecer el plan y describir el plan del cruce, era también para afiliarlo a la logia de Lautaro, porque todos estos nombres que nombré, es decir, por ejemplo, Pueyrredón, Las Heras, O'Higgins, todos fueron iniciados en Europa, en España. Las logias que había iniciado Miranda, y se vinieron a encontrar todos acá, tanto en Caracas como en Chile, como en Buenos Aires, eran los mismos, que de allá se vinieron iniciados. Cuando llegan acá, la logia lautarina es pura y exclusivamente americanos y tienen que hacer un juramento, y si no tenían hecho el juramento, no podían integrar ninguna función pública. Entonces, Enrique Martínez explica que lo citó a Córdoba para afiliarlo a la logia en Atenida, lo afilia, y recién lo aceptó la logia Lautaro de Buenos Aires, y a partir de ahí pudieron hacer todo el cruce, porque estaban obligados por los juramentos que habían hecho. Todo eso está documentado. ¿Por qué lo ignoran? ¿Por qué no lo ponen los historiadores? Enrique de Gandía, que escribió en el año 96 su libro
las logias y la independencia americana, escribe esto. Pero cuando yo quiero buscar la información, yo me pasé 40 años buscando todas las cartas. La carta de Enrique Martínez no está en ningún lado publicada, no la encontrás. Ni en la Biblioteca Nacional, en ningún lado. La encontré en Uruguay, en Montevideo, en una revista que se llama Revista Histórica de Uruguay, donde habían publicado todos los documentos originales que había publicado en 1912 Andrés Lamas. Se publicó en 1912. Después de 1912 no se publicó más. Lo mismo que las memorias de Espejo. Las memorias de Tomás Guiarte habla tanto de masonería, que la familia nunca quiso que se publicara, porque le parecía indigno. Y lo dice Enrique de Gandía cuando llegó a publicarlo con tercera generación de la familia en el año 60. Entonces, todo ese ocultamiento, por ejemplo, vos tenés los 8 tomos de Pacífico Otero, que habla todo de San Martín, es brillante, todo lo que escribe, igual es el que continúa Mitre, pero todo lo que digo acá no está. No está. Porque le haces caer la teoría de que la masonería estaba en el medio de la revolución. ¿Entendés? Y más que nada hay una medalla, que esta la hizo Marco Antonio, que es impresionante, que siempre la traigo a todos lados, porque esa medalla es la medalla que la Logia de la Perfecta Amistad le dio a San Martín en Bélgica en 1825. Y niegan que sea masónica. Lee al dorso cómo está escrito, con qué abreviaturas. ¿Necesitas anteojos? Sí. Dice, todo en abreviatura masónica con los 3 puntos. Sí, sí. Y no dice 1825, dice 5825, que es el año de verdadera luz que pone la masonería, de agregar los 4000 años al año normal, al año común, para diferenciarla de era vulgar. ¿Por qué ponen eso? Porque ¿Esto de dónde lo sacaste, este texto? No, está en la medalla, esa es la medalla original que está en Bélgica. Yo hice una réplica de la medalla original, que es una medalla que se hizo en Bélgica, una logia. Ahí dice la y hay un rectángulo. Sí, sí, lo veo. Ese rectángulo significa logia. Claro. Sí. Está toda la medalla, como decía acá Enrique, toda simbología masónica. La niegan, dicen que la logia se la dio porque era una persona y San Martín posó para el escultor que hizo esa medalla. Henry Simón, que era el orfebre del reino de los Países Bajos, hizo la medalla. Y vos sabés que pertenecía también a la Logia de la Perfecta Amistad, igual que Navés, que es el que le pinta el cuadro a San Martín en Europa, era masón y estaba en la logia también. Pero lo más increíble es que la logia, los amigos de la filosofía, grado 18, que era un capítulo, que estaban formados por los mismos, o sea, eran grados 18, ya más grados, le hacen la misma medalla. La misma medalla, eso lo dice Alcibiades Lapas en su libro San Martín y su ideario liberal. Por eso yo pongo en la tapa de mi libro la medalla, porque es importantísimo. Esa está en Bélgica. En Bélgica, claro. Tiene un coleccionista. Yo hice la medalla para que cuando Enrique haga el libro pueda vender las dos cosas. ¿Qué sacaste las dos cosas? ¿Vendimos la medalla? ¿El molde de allá o no? No. Hicimos hice... Y si no, una réplica de... No contés tus secretos. No, Marco. No, secretos no los podemos contar acá, sí, claro. Pero hay otro dato importante, hay un documento... ¿Lo tenés a la venta? Sí. Sí. A la venta, sí. Decí dónde. Tenemos el libro de Enrique y la medalla a la venta en la joyería masónica que está frente a la sede de la masonería, al lado del café de Marco. Sí. Perón 1253 es la joyería. Uh-huh. Atrás está la galería. Ah, mira. Y claro, en la misma dirección está la galería, en el salón de arte, Vitriol, el espacio de arte. Y te termino con esto, así le damos paso al resto de los colegas. Hay un documento en la masonería que también lo publicó Alcibiades Lapas en el 78, que era la fundación, se había fundado una logia en Paraná, Asilo del Litoral, a través de un coronel que había pertenecido al ejército de los Andes, que era el coronel Joaquín María Ramiro.
la Gran Logia esa logia se funda el 17 de agosto de 1860, es decir, a los 10 años de la muerte de San Martín. Exacto, 17 de agosto de 1860. Acá uno que está mirando, me parece interesante yo soy muy irónico y muy crítico. Sí. Dice, San Martín se debe estar revolcando en su tumba viendo las que mandan los políticos de turno, ¿no? Ah. Es un poco lo que te dije al principio de la conversación, ¿no? O sea, claro. Viendo el discurso el lunes a mí me dio vergüenza. Porque el líder supremo estaba diciendo lo contrario de lo que San Martín hubiese hecho, ¿no? Bueno, te cuento el documento. Termino este documento, porque es importante. Joaquín María Ramiro manda el cuadro lógico. El cuadro lógico es que sus integrantes. Él se pone primero porque era presidente. Dice Joaquín María Ramiro, coronel retirado, grado 18, iniciado en 1819 en la logia Ejército de los Andes. ¿Y quién era el venerable? En la columna de venerable lo pone a San Martín. Es un testimonio. Y lo mismo dice Espejo, el general Espejo. Lo mismo dice las cartas de las Heras. ¿No es cierto? Hay un montón de documentos que hablan de masonería. ¿Por qué ignorar todo eso? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué esa conspiración de silencio? Bueno, cada historiador me parece que tiene su visión, ¿no? Yo respeto la que tienen todos, ¿no? Porque evidentemente vos tenés una trayectoria y un estudio que hiciste para llegar a escribir tu libro, y como decís, no entendés por qué hay gente que oculta cosas que vos las encontraste y que existen. ¿Tendrán alguna razón o no? ¿Qué sé yo, viste? O más de una razón. Secretos. Como acá, que no quiere decir cómo hizo la medalla, ¿viste? No. Me queda sin trabajo. Con respecto, voy a dar mi humilde opinión. A Enrique lo conozco, ha hecho un trabajo fenomenal de muchos años de estudio. Él en su libro explica muy bien y con fundamentos de documentos existentes de la pertenencia de San Martín a la masonería. Pero, digamos, lo que no entiendo, digamos, que esto lo abro para debate, es digamos, ¿por qué se ocultó? Bueno, hay miles de razones. ¿Por qué? A algunos les convenía, a otros no. Pero San Martín, digamos, al margen si perteneció o no perteneció a la masonería, para mí, digamos, pasa a un segundo plano. Es lo que hablamos al principio. Todo lo que hizo, lo hizo porque era San Martín. Porque estudió, porque se preparó toda su vida para ser un militar, fue un militar de carrera. O sea, y aparte tenía unos cojones que no entraban en el caballo. O sea, lo hizo por eso. No, porque a veces me da la sensación de que se quiere también imponer como que no, cruzó los Andes porque era masón. No, cruzó los Andes porque era San Martín. Ser masón, o sea, no es garantía de nada. No es garantía de que vas a cruzar los Andes o que vas a componer la Quinta Sinfonía. Bueno, yo iba a decir eso porque yo ando con el tema arte, ¿no? Sí. Y la pregunta es, por ejemplo, estamos con Cortina de Verdi hoy. ¿Qué aportó Verdi a la masonería y qué aportó la masonería a Verdi? Porque Verdi iba a seguir siendo Verdi, probablemente con algunas diferencias por haber estado en la orden, que es lo mismo que pudo haber pasado con San Martín, pero como vos dijiste, lo importante es cómo es una persona y no la pertenencia, digamos. Eso lo hablamos al principio, que él me lo preguntó, yo dije, mirá, a mí si sos masón o no sos masón, no me importa, a mí lo que me importa es cómo sos como persona y qué es lo que haces. Y ya lo he hablado con vos, ¿no? Masones sin mandil y profanos con mandil. El caso de Voltaire, que yo lo estudié. Claro. ¿No? O sea, bueno, Voltaire lo iniciaron, sí era masón, lo iniciaron cuando tenía 83 años y se murió cuando tenía 83 años y medio. Lo iniciaron 30 días antes de morir. Bueno. Y vivió toda su vida como masón y todo el mundo lo toma como ejemplo de la masonería. Pero bueno, acá... Y en el cuadro que hizo, por ejemplo, José Gil de Castro de San Martín, en el año 18, es uno de los cuadros más conocidos que está en el Museo Histórico Nacional. Es importante en relación a lo que decía Marco,
que tiene una leyenda, además del retrato de San Martín, está escrito: nada preocupa más que la libertad de su patria. O sea que ahí está todo el sentido de lo que vos decías respecto de San Martín, que es uno de los retratos que fue tenido en cuenta, por ejemplo, por el francés Théodore Géricault, cuando le encargaron a él. Géricault es el famoso autor de la obra, esa pintura La balsa de la Medusa, que es extraordinaria, que están toda esa gente que arrojaron de un barco y están ahí desesperados, después se comen unos a otros. Bueno, pero le habían encargado a él que hiciera grabados, litografías concretamente de San Martín y de Belgrano. Y se los había encargado un personaje que había participado en las... Lo había pedido Ambroise Jérôme Kramer, que había sido un militar que había participado, había combatido en Chacabuco. Y él se los pide. Y Géricault, en el año 19, hace 4 litografías. Justamente cuando estaba haciendo La balsa de la Medusa, aceptó el encargo, hizo 4 litografías. Ambas ecuestres, tanto de San Martín como de Belgrano. Y después hizo unas imágenes de Chacabuco y de Maipú. Y precisamente una de las obras que había visto era la de Gil de Castro y una de Núñez Ibarra, que es para San Martín. Y para Belgrano se había basado con unos retratos londinenses. Así que eso es muy interesante. Y además, ya que estoy hablando, el cuadro más conocido tal vez o más reproducido de San Martín es el famoso Martín con la bandera, que está también en el Museo Histórico Nacional, que ese es del 27 o 29, y se supone que fue un francés, Jean-Baptiste Madou. Después hay muchos más que han pintado a San Martín, muy interesante. Antonio Aliche, por ejemplo. Antonio Aliche, argentino, es el autor de, si uno va al Congreso en el Salón de los Pasos Perdidos, es enorme cuadro que es de los Constituyentes de 1853. Y le encargaron en su momento a Aliche una obra sobre San Martín. Y él lo quiso hacer en su vejez. Ese cuadro se puede ver hoy, está en el Instituto Bernasconi. Y él lo quiso hacer, viajó a Francia para estudiar un poco los últimos espacios donde había todo San Martín, y pinta ese cuadro, muy conocido también, donde se ve a San Martín anciano con la capa al viento, parado en una especie de montículo ahí en Boulogne-sur-Mer. Ese cuadro, además, sirvió de inspiración para el escultor Luis Perlotti, que hizo el San Martín que está en Mar del Plata, con la capa al viento. El cuadro es... A mí me gusta más el cuadro. Pero es muy interesante porque Aliche, estando ahí, además aprovechó para hacer unos paisajes de la zona muy lindos. Y de los más recientes, un notable artista que lo interpretó a San Martín en 2 oportunidades fue Guillermo Rux, que lo hizo en 2 acuarelas magníficas. ¿Dónde están? Esas creo que son propiedad del diario La Nación, porque las habían utilizado inclusive para reproducir en algunos números especiales que hablaban sobre San Martín. Bueno, un poco de... Y yo tenía entendido, no sé si me equivoco, que San Martín había alcanzado el grado 3 dentro de la masonería. No sé si eso... Yo te explico. Cuando Mitre quiere averiguar, como Balcarce no le dio ningún elemento, dice, ¿quién está vivo de los que pertenecían a la logia? Y lo entrevista a Matías Zapiola, nonagenario, y le manda un cuestionario de 14 preguntas. Ahí habla de la logia Lautaro, que se llamaba Lautaro en Europa también, o sea, eran logias lautarinas, todas se llamaban Lautaro. Y dentro de las 14 preguntas le contesta esto. Nos dieron en Londres fundan la logia número 7 con Alvear, para después cruzar el océano y llegar a Buenos Aires. Ahí le dan el grado 5. Y vos decís, ¿por qué grado 5, no el 33? No otro, ¿por qué el grado 5 y el más grado alto? 33 en ese momento ya, sí. ¿Por qué no estaba institucionalizado? Porque el convento de Lausana fue en 1875, pero ya en 1785 Federico II de Prusia había instalado ya en Europa la masonería con los 33 grados. Bueno, volvamos. Le dio el grado 5. Cuando vos estudiás
a Gouchón, que es otro libro que no se consigue, lo conseguí en Chile, en Valparaíso, gracias a un hermano allá. Y el libro de el otro libro es el de Zúñiga. Ambos dicen fue el grado quinto y el último grado porque no tomaron el escocismo, el rito escocista, que era muy extenso de 33 grados. Tenía que ser un ritual rápido, por todo lo que tenían que trabajar. Entonces tomaron el rito francés, que tenía los 5 grados, que era el grado de aprendiz, compañero, maestro, Rosacruz y Kadosh. Claro, eran los cinco grados. Entonces vos tenías el quinto grado, el grado más alto, ya está. Tenía el quinto grado. Y después lo confirma unas cartas que encontraron en España, el almirante Guillén Tató, que encontró en los archivos españoles de antigua data, en unos cajones, unas cartas de alvear que habían capturado un barco, que decía: de la logia número 3 de Cádiz fundamos la logia número 7 de Londres, y de ahí pasamos a Buenos Aires. Y mandó la carta a Mérida y a Filadelfia, porque Filadelfia era española, era parte del virreinato, y le manda a Filadelfia. Ya vamos a armar, y ahí te das cuenta, O'Higgins ya estaba en Chile, Bolívar ya estaba en Venezuela con Miranda, y él manda las cartas. Obviamente ya estaba esa red, era un plan continental perfectamente diseñado para terminar en Guayaquil y con Junín y Ayacucho. Termina en el mismo lugar donde había predecido Miranda que iban a hacer la Confederación de Estados Americanos Libres en el Istmo de Panamá. Y en 1826 se reúnen todos los estados liberados, después de Ayacucho y Junín, en el Istmo de Panamá. No me vas a decir que no es un plan deliberado, planificado con detalle para que todos llegaran. Y de americanos, no había un inglés. Claro. Y este pintor que yo mencioné, Gil de Castro, peruano, que lo pinta San Martín, a lo mejor también tiene que ver porque después hizo retratos de Bolívar, de O'Higgins y de Sucre también. O sea que interesante. Claro. Sí. Encaja la pieza. Son todos los mismos lojistas que vinieron de Europa, todos, claro, de España. ¿Qué tal? Yo mudo, ¿viste? Porque no puedo. Yo me pregunté siempre si San Martín habrá ido al café de Marco, con un cafecito. No creo, no tuvo tiempo. No, se casó y se fue al norte. Pero se fue a Belgrano. De ahí se fue a Córdoba. Muy importantes los que fueron. Ahí estuvo Belgrano, Moreno, bueno, eso lo cuenta Enrique Castelli. Martínez. Enrique Martínez se cuenta todo eso del café de Marco, claro, las reuniones sí, de los lojistas. En su libro. ¿De qué año existió el café de Marco, el original? En 1801 se inauguró por Pedro José Marcó. Sí. O Marco. Era un café muy interesante porque tenía de avanzada porque tenía un servicio de coche para acercar a los clientes que estaban consumiendo algo en día de tormenta, porque era intransitable las calles porteñas, claro. Entonces los llevaban en el coche de vuelta hasta su casa. El primer Uber y se servía el café con leche de una manera absurda. Lo servían hasta que se chorreaba. Rebalsaba la taza. Y no se tomaba té en los cafés, porque el té era considerado medicinal, se podía comprar en las boticas nada más. No se servía té. Té de hibiscus nomás. Yo te digo, el libro, lo más importante del libro es la bibliografía, porque la bibliografía que cito está todo. Y no la pueden negar. Y no pueden negar. Siempre digo lo mismo, lo más importante de cualquier libro es la bibliografía. De hecho, mucha gente no le da importancia a la bibliografía, pero es la base para entender lo que está escribiendo alguien. A mí, yo me llevé la fuente, donde lo sacaste, claro. Yo me llevé una sorpresa cuando bajé. Yo me llevé una sorpresa cuando bajé todos los tratados. Y ustedes me digan de qué tratado estás hablando. Cuando San Martín va a Guayaquil, 15 días antes firman un tratado entre los ministros Mosquera y Monteagudo, donde establecían con 19 artículos todo lo que iba, cómo iban a unir los ejércitos para vencer a los españoles. Ya quedaban solamente los de Perú. Bolívar iba a triunfar en Junín y Ayacucho, pero ya había liberado Quito.
ya había tomado Guayaquil, bueno. Y ahí mismo en ese tratado dicen que no va a haber conflictos limítrofes hasta tanto terminemos con la lucha contra los españoles. Claro. No va a haber. Y yo leí muchísimo tuve que leer muchísimo sobre Guayaquil, muchísimo, porque hay muchísimos libros con muchas teorías. Pero nadie hace referencia al tratado. ¿Cómo nadie va a hablar de que van a Guayaquil y nadie habla que sí, estuvieron a solas, pero me vas a decir que no hablaron del tratado? ¿Cómo implementarlo, el tratado? Mi idea es esta. Después de ver las cartas, la carta a Lafont, donde San Martín le dice que él quiere ser su segundo, que venga, que no va a haber problema, que la autorización, él puede conseguir la autorización del Congreso y Bolívar se niega. Yo no creo que se haya peleado con Bolívar, yo no creo, porque ni siquiera él lo dice en sus cartas de que se peleó con Bolívar, él nunca va a hablar de eso, y él siempre va a tener el cuadro de Bolívar en su casa, en su departamento, siempre, que es el cuadro que le regaló. Para mí el problema era que San Martín le habían bajado a Monteagudo, antes de cuando volvió a Guayaquil ya no tenía Monteagudo, le habían hecho un golpe ahí. Había una lucha entre dos partidos, el de Ribagüero y el de Torre Tagle. Los generales se le habían sublevado, había una sospecha de que le iban a asesinar, que el coronel Eres lo descubre y él con mucho tino, San Martín lo cita todo y le dice, bueno, tráigame un descargo, ustedes cada uno trajo un descargo y con eso eliminó. Después de eso renunciaron muchos generales. O sea, desarticuló eso, pero ¿eso qué trajo aparejado? Que lo que daba unidad a eso era la logia, y la logia se desarticulaba. Y él no tenía esa unidad. Y antes de que venga Bolívar y él tenga que encabezar con su propio partido una revolución en contra de Bolívar porque no lo querían a Bolívar, ¿qué dijo él? Yo no voy a levantar mi espada y me voy. Y se fue. Así fue. Y fue inmediato. Volvió de Guayaquil y está en las memorias de Tomás Guido cuando dice, se me cayó. Porque ellos no estaban sorprendidos porque renunció después de instalar el Congreso, porque era lógico que pasara, porque él lo avisó, dijo, yo paso un año y yo renuncio. Lo que sí lo sorprendió es que lo dejara a todos sin general. Historia, ¿no? Ya lo creo. Bueno, ¿qué me sorprendió? Después de eso, empecé a bajar los tratados y me di cuenta que todos los estados americanos habían firmado el tratado, con la sigla, desde Buenos Aires, de Argentina, que no era Argentina todavía, la Confederación, Chile, Perú, Colombia, y los países y las republiquetas, todavía no estaban los estados. Bolivia se abstuvo todavía. Y firmaron el mismo tratado, en el Istmo de Panamá, donde 20 años antes había dicho Miranda, todos los ministros plenipotenciarios, con una unidad de federación de estados americanos de toda América. ¿Por qué esa fuerza? Porque en Europa estaba la Santa Alianza, que estaba produciendo la misma fuerza con un continente tan grande como porque era toda Europa, en contra del liberalismo. Y había que ganarle a eso. La idea de Francia cruzó. Ganamos acá en Junín y Ayacucho. Y ahora cruza de nuevo para transformar todas las repúblicas. Yo te puedo decir una cosa. Para la historia del mundo, como dice Enrique de Gandía, hubo un hecho fundamental que cambió el mundo, que fue la muerte de Jesús. Yo creo que hay dos. Ese fue Guayaquil, porque cambió el mundo, porque después de firmar ese tratado y firmarse todos esos tratados y haber ganado Ayacucho, Junín y Ayacucho, el mundo cambió. A partir de ahí cruza el océano y todas las constituciones del mundo van a ser liberales, van a ser democráticas, van a ser parlamentarias, no va a haber más. Triunfó acá. América le enseñó a Europa a ser democrática. Eso fue, y eso es fundamental. Por eso la idea masónica de que se inicia con la democracia en una logia, que tenés los tres poderes perfectamente divididos, eso es una enseñanza. Todo eso se palpa a través de la logia masónica, no lo podés palpar de otro lado, y venía hacía 300 años practicándose.
¿Quién quiere agregar algo? Porque No, la verdad que es difícil, ¿no? Sería un atrevimiento. No, agregar, claro. Yo me animo a cualquier cosa, pero... Sí, pero no agregar algo. No. Enrique lo tiene muy estudiado, son años y años de investigación, o sea, tiene todos Mitre, los detalles. cuando destapan la estatua de San Martín en 1862, Mitre cuenta esto mismo lo da en su discurso. ¿Cómo termina su discurso? Una frase impresionante, dice: con esa fe robusta que lo caracterizó entonces, fuimos redentores de los pueblos, y salvando con nuestro sacrificio a medio mundo, nos salvamos a nosotros mismos. Porque en realidad al defender esta situación, todas las monarquías cayeron. Nos salvamos a nosotros mismos. Es impresionante. Es muy impresionante. Bueno, vamos a un corte, radio. Vamos a exponer un poco de música de Verdi, otro gran masón. Poneme Aida. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tiene que desalojarse a ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. La gran película del cine nórdico que deslumbró en Cannes. Una pareja con 3 hijos decide separarse. A lo largo de un año, a través de cada estación, cada componente de la familia reaccionará de manera diferente. Dijo The Hollywood Reporter: visualmente fascinante. Dijo Variety: un álbum de escenas sentidas, morbosamente divertidas y cada vez más alocadas de un matrimonio. 7 premios EDA del cine islandés, incluyendo Mejor Película. 3 premios del cine europeo. Mejor Director, Mejor Fotografía y Premio de la Crítica Internacional. Palm Dog en el Festival de Cine de Cannes. Islandia, Dinamarca, Suecia y Francia se unen para entregar una gran obra del cine de autor. Zeta Films se enorgullece en presentar El amor que permanece, del islandés Linur Pálmason. El amor que permanece, una película inolvidable. Sensacional estreno, desde el jueves 23 de julio, solo en cines. Jóvenes en Acción renueva el compromiso de los jóvenes en la construcción de un país mejor. Conducción: Carmen Sicardi. Los jueves de 20 a 21 por Radio Cultura. Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio, en una charla distendida entre amigos. Penal sin barrera. Los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura. Sumergite en un espacio único. Conciertos, sinfonías, lieds y ópera contados paso a paso. Ciencia, poesía y la mirada íntima sobre los grandes genios que transformaron la música y el pensamiento. La Estrella de Belén con Javier Schiavi. Todos los viernes a las 19 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
a dejarlo descansar a Vitale, que la verdad San que... Martín. Sí, San Martín. Yo quedé callado, ¿viste? Porque no me supera, ¿viste? Yo Hay soy del cosas- año Libertador, ¿eh? ¿Eh? Yo soy de 1950, año Libertador General San Está Martín. bien. Por poco no me pusieron el cartelito que ponían todos los edificios, año Libertador General San Martín. Hablemos 1950. de tu muestra, que todavía quedan Sí. unos días. Vos Muy sos poco. arquitecto, Yo soy sos pintor, arquitecto en segunda instancia, soy museólogo. Me interesan todas las cuestiones urbanas. Sí. Soy el autor de los libros Los Cafés Notables. Hice un libro de los... Fuiste presidente, ¿no? sí, en varias oportunidades de la comisión. De la comisión. Fundador también. Sí, le escribí a Pedro, Pablo Durán, pero No le vino. dije, mandame una pizza del negocio de tu hijo, pero no mandó nada, ¿viste? Que manden unos sándwiches de... Sí, pavito los en sándwiches de la escabeche, próxima algo le voy a sacar. Y también hice un libro sobre una guía de murales de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, otros más jocosos de historia de las pizzerías y de las heladerías en Buenos Aires, con una breve historia en el mundo. Pero sí, mi actividad fundamental es la pintura, que es lo que hago es lo mío. Y lo hago desde muy chico, muy chico. Incluso ¿Estudiaste o autodidacta? medio autodidacta, y después concurrí un tiempo al taller de un pintor que a mí me gusta mucho, ya falleció, que era Julio Barragán. Julio Bagarrán, voy a invitar A Claudio. claro, sí, pues mi padre obviamente era amigo de los dos Sí, Barragán. lógico, claro. Sí. Bueno, Claudio es hijo de Julio, del Sí. más joven Sí. de los hermanos. Y desde muy chico, de hecho, en la exposición de vitriol, en una de las vitrinas, hay un pequeño dibujito atrás, que se ve 3 muñequitos jugadores de fútbol, que lo habré pintado cuando tenía 3 o 4 años, y uno luce orgullosamente el del centro de la camiseta de Boca. Y bueno, desde muy chico pinto, y desde muy chico me interesó conocer la vida de los pintores. En casa había, cuando yo era muy pequeño, había una enciclopedia que fue muy famosa durante mucho tiempo, que se llamaba El Tesoro de la Juventud, que era un libro de editorial Jackson que hablaba de todo. Y los pintores, lógicamente, eran pintores clásicos o renacentistas, o llegaba hasta más o menos hasta la pintura clásica, no más. Y a mí me interesaba muchísimo, y yo empecé a escribir biografías, copiar, porque no escribir, de pintores. Y era tal la locura que tenía que una vez agarré la guía telefónica, y donde decía pintores, empecé a llamar. Llamo al primero, no está, al segundo no está, y viene mi padre y me dice, no, pero esos no son los pintores que a vos te interesan. Esos son los pintores de obra. Vení. Entonces me llevó, él tenía una cuenta corriente en la librería Hachette del Palacio Libro, que está en Maipú, ahí casi Rivadavia, y me compraba unos libritos de una de colección Miña de Gustavo Gili, preciosos, los tengo todos todavía, que eran biografías de los pintores, y unos chiquitos así cuadraditos, blancos, rectangularcitos blancos, con la reproducción en la tapa. Porque yo trabajé en una época en Galatea. Bueno, y por Y ahí creo que ahí había de puede eso. ser. Y bueno, y ahí aparte de los que ya más o menos conocía, ahí tuve la satisfacción enorme de conocer a Bonnard, Dufy, Blamenck. Es decir, que siempre, desde muy chico y siempre. Pero eso los conociste afuera. ¿O Eso conociste por los libros? conocí por los libritos. Después tuve oportunidad, por suerte, de verlos en vivo y en Sí. directo. Bueno, en el Museo Nacional de Bellas Artes hay, de los que mencioné hay. Y bueno, pinté siempre. Después, cuando uno hizo el colegio secundario en el Colegio Nacional Mariano Moreno, y después en el momento de qué sigo, qué no sigo, bueno, voy a estudiar arquitectura, porque pensaba, a lo mejor equivocadamente o no, que Tenía el hecho algo de que ver. seguir la Escuela de Bellas Artes no te garantiza que vas a ser un artista. Entonces decidí estudiar arquitectura. Bueno, muy bien. Pero siempre me dediqué a la pintura. Y bueno, participé en salones nacionales, tuve algunos premios, expuse en el extranjero. Y bueno, y acá llegamos a la muestra de vitriol, que se llama Momentos. Momentos porque son, si bien la mayoría de las obras son dibujos y pinturas, la mayoría de las obras y fotos intervenidas, fotos de mi amigo Roberto de Luca, con el cual estuvimos en vitriol, celebrando sus 100 años y 3 meses. ¿Que estaba allá? Sí. Sí, 100 años. 100 años y 3 meses. cumplí ayer.
Y tiene lucidez Yo extraordinaria. estoy pensando a ver si llego a los 70. Así que bueno, y si bien decía casi todas las obras son de los últimos 3 años, puse algunas más antiguas. Por ejemplo, la más vieja del año 63. Yo tenía 12 años. Y lo cuento porque es interesante, por lo menos a mí me resulta. Ha ido por primera vez al Museo Casa de Rogelio Urrutia, ahí en Blanco, Encalada y O'Higgins, en Belgrano, y veo un cartelito, un cuadro que decía que era de Pablo Picasso. Yo quedé sorprendido, así, un cuadro de Picasso. Y tengo un papelito, copié un cuadro Rue Cortot, estaba sin firmar el cuadro. Bueno, y cuando llegué a mi casa lo pinté, y está expuesto ahí, está en la vidriera. Y de ese cuadro es interesante la anécdota porque, muerto Rogelio Urrutia, quedó a cargo del museo su esposa, que era la pintora hija de Lucio Correa Morales, el escultor, Lía Correa Morales, excelente pintora. Y empezaron a decir que el cuadro ese que decían que era de Picasso no era de Picasso porque no estaba firmado. Un cuadro juvenil de Picasso, un hermoso cuadro. Y Lía Correa Morales se vio en la obligación, que no quería hacerlo, pero para certificar que era un cuadro original de Picasso, tuvo que escribir una carta manuscrita por Picasso, donde le pedía el pago de la última cuota de la obra Rue Cortot. Y ahí quedó demostrado. Bueno, así que mi versión de ese cuadro está en la vidriera. Y después, ¿cuándo cierra la muestra? Pasado mañana. Mañana voy a hacer una visita guiada a las 17 horas, así que todo el que quiera concurrir, con todo gusto estaremos allí. Que vayan a Vitriol, ya, que es en Teniente Perón. La visita guiada a las 17 horas, arranca a las 17. Bien. En Perón 1253. Así es. Bueno, contá un poco tu historia. La mía, es muy larga la historia mía. Sí, ya sé. Resumir un poco. Resumila. No, un poco para continuar con lo que estaba hablando Horacio. Es Vitriol, quería explicar esto, que es muy interesante. Es un espacio, digamos que lo creé en el año 2000, fines de 2022. Tiene pocos años de vida, pero hemos hecho muchas cosas. Porque es una idea disruptiva, Vitriol. Vas a ver un montón de galerías, un montón de lugares, de espacios de arte, pero Vitriol tiene la particularidad de su nombre, que digamos lo pensé, dije, le voy a poner Vitriol a este espacio. Porque Vitriol significa, digamos, es el acrónimo en latín, visita interiore terraum rectificando invectus occultum lapidem. Que esto viene de los alquimistas, de el año, 1500, muy antiguo, que lo toma también la masonería. Esto es una cosa simbólica, ¿no? ¿Qué significa? Visita el interiore terraum, visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Esto la masonería lo toma porque la masonería, digamos, te enseña, trabaja con los símbolos y las alegorías, y esto significa el visita es un esfuerzo, vos para visitar, hoy te vinimos a visitar, yo me tuve que levantar de la silla, venir hasta acá, es un esfuerzo que hago y después tengo que volver. Pero visita lo hacemos todos en realidad, que es visita al interior, es nuestro interior, visita en la oscuridad. La oscuridad te encuentra, rectifica y después lo explaya en la obra. Es lo que, digamos, entendí yo que hace el artista. Entonces con Vitriol logramos tener un nicho para artistas que trabajan el mito, el rito, el símbolo, lo espiritual. Y ahí es donde entra Horacio con su arte, porque permitime que te lea un fragmento de lo que se... Esto lo escribió Bárbara Rodríguez Laguens, que es, no sé si es alumna tuya. Es alumna mía, sí, pero es fue directora del MUMAR, del Museo de Arte Municipal de La Plata, es una pintora y gestora cultural. Que dice Momentos, que es la obra de Horacio, dice, Spineto piensa pintando. Esto lo agrego yo, y lo dije en la muestra. Esto está escrito, pero lo que lo agrego yo es, Spineto pinta con el alma. O sea, por eso entra a Vitriol, porque con su pintura te hace ese viaje
vos viajás, vos viendo la obra de Horacio. Y dice, con el gesto furtivo de la tinta aplicada con gotero, que es una técnica desarrollada por el propio artista, dibuja un paisaje, un edificio, un bar notable que brilla en colores, líneas y manchas. Su mirada intuitiva nos reúne en la experiencia y la memoria compartida. Tintas, fibras, acrílicos, acuarelas y técnicas mixtas convierten cuadernos, cartones e incluso una servilleta en un espacio para la invención. En ese juego creador reside la belleza. Yo, vos sabés que yo también pinto, ¿no? Sí. No me digas. Sí. ¿Desde cuándo? Desde los 12 años. Cuando pusiste vitriol a la galería, creo que todos los que pintamos, ¿no? Yo creo que es así. Por ejemplo, Yuyo Noé decía que partía del caos siempre, ¿no? Y el viaje interior, cada vez que vos te pones a pintar, lo tenés en la cabeza, ya hiciste el viaje y lo tratás de plasmar en el papel. Y expresás algo que es interior, justamente. Uh-huh. Así que me parece que el nombre que le pusiste a tu galería está muy bueno. La mayoría de la gente no tiene nada más pálida idea de lo que es. No ibas a decir pálida. Sí, no iba a decir pálida. Aparte, tiene una virtud extra. No sé si es casual, pero está muy bien iluminada. Sí. Muy bien iluminada. No, es una galería muy linda. Eso, hice 2 años de escuela técnica y me doy maña con los cables. Lo aprendiste. Sí. Está bien. ¿En qué año empezaste ¿Qué empezaste? Primero la joyería masónica, después el café. Primero por mucha insistencia. Bueno, yo me inicié en la masonería en el año 2005. Pero eras orfebre anteriormente. Sí, hace 30 años o ya más, yo digo 30 más o menos como para redondear. Y me inicié en la masonería porque bueno, me interesaba la temática, me quería conocer, quería estudiar, quería juntarme con gente que piense diferente, que aprender cosas nuevas, que me abrió eso muchísimo, digamos, el panorama de la visión de cómo uno ve el mundo. Cuando uno era muy joven, tendría 18 años cuando tuve la inquietud, pero me terminé iniciando a los 20 y pico. Resulta que no se conseguía nada. Esto empieza el tema de la joyería masónica porque no se conseguía nada de joyas masónicas, no había un pin, no había nada. Traía de afuera. Doy fe de eso, sí. No había nada. Entonces me insistía, yo decía no quiero hacerlo, me negaba a hacerlo porque tenía como el miedo de decir, se va a confundir, van a pensar que entré en masonería porque quiero lucrar con la joyería. Y me resistí por mucho tiempo. Siempre cuento esta anécdota de un amigo masón también de Mendoza que me estuvo 1 año y medio insistiéndome que le haga un anillo, 1 año y medio, hacerme un anillo, bueno, al final se lo hice, que bueno. Y ahí empecé todo, y dije, bueno, voy a hacer aunque sean unas cositas, que esto también lo cuento, incluso como decir justicia social, porque vos veías algunos con algún pin, algún anillo, y te decían, no, cuando fui a Londres me lo compré, cuando fui a Francia me lo compré, y dije, ¿cómo? Que acá, digo, ¿cómo no hay? Yo me agarraba la cabeza, digo. Dije, bueno, para que todo el mundo tenga acceso, pues yo no había viajado ni a Londres ni a Francia, incluso al día de hoy todavía no viajé ni a Londres ni a Francia, digo, que todavía no tendría la oportunidad de tener un pin o un anillo. Dije, no puede ser, digo, tiene que tener todo el mundo acceso a algo básico por lo menos. Y bueno, me decidí por hacer algunas cositas. Y ahí empezaron, pará, y haceme esto, y haceme aquello, y haceme lo otro, y bueno, terminamos armando el local de joyas masónicas. ¿Y el café? ¿Qué año empezaste? Y el café... Porque yo lo que vi me mostraste la transformación que hiciste, era una ruina. Claro, eso no existía, no había nada ahí, digamos, fui el creador, digamos, del café de Marco en idea y en el proyecto, digamos, la dirección del proyecto la hice yo, dije esto va acá, esto va allá, hasta acá vamos a abrir la puerta, esta va a ser la ventana. Bueno, soy creativo con los pies en la tierra, digamos. Si te digo que lo veo en mi cabeza, hay una frase que no es mía, pero la comparto
con ustedes que dice, una idea es una mala idea si no se transforma en palabra, y una palabra es una mala palabra si no se transforma en acción. O sea, lo pienso, lo digo y lo hago. Es así. O sea, yo me lo imagino, lo digo y lo hago. Entonces, yo ya había iniciado en la masonería, leyendo unos libros de Emilio Corbière, un gran masón, grado 33, era un abogado, periodista creo que también era, y un investigador de la masonería. Escribía mucho en toda esa historia. En toda esa historia escribía mucho. También ahí tuve mi sección, Redescubriendo Buenos Aires. Mira, el otro día buscando un artículo sobre el Café de Marco en la revista Toda Esa Historia, te encontré a vos y lo encontré a Emilio Corbière. Sí, no te lo comenté. Muchos años, sí. Donde dije, estaba leyendo un libro de la historia de la masonería de Emilio Corbière, y me encuentro con este pasaje que decía, en el Café de Marco se juntaban los muchachos, Manuel Belgrano, digo, ¿cómo en el Café de Marco? Decía ahí que estaba frente a la librería de Ávila. ¿Cómo el Café de Marco, la librería de Ávila, nombraba la iglesia San Ignacio? Digo, pero la iglesia está, la librería está. Entonces cerré el libro y me fui corriendo a la esquina. Dije, me voy a tomar un cafecito acá. Y cuando llegué, bueno, no había nada. Y como empecé a preguntar, dije, no existe más el Café de Marco. Donde ahí se me quedó esa idea en la cabeza, de decir, bueno, esto de que hay que recrear un lugar, un Café de Marco, hay que hacerlo. Yo me llamo Marco, me pegó un poco, me gusta la historia, me gusta la cosa, y dije, bueno, yo soñando un poco cuando me retire de la joyería, dije como, ¿qué voy a hacer de jubilado? Marco Antonio, no sabía si había el Café de Marco o buscar a Cleopatra. Sí, tenía un montón de tareas. Y dije, bueno, cuando... Lo más simpático de Vitrol es León. Sí, León divino. Bueno, ahí fue que se me quedó la idea en la cabeza y dije, bueno, en un momento lo haré. Y bueno, se dio de hacerlo antes de tiempo de lo que yo quería, o sea, pensaba. Pero bueno, se hizo. Bueno, tenés varios proyectos que me dijiste, espero que los puedas concluir, espero por ahí participar también de algunos de esos proyectos. Y como para ir terminando, porque 4:30 viene la tanda, escuchamos de vuelta un poquito de música y después voy a hacer las pavadas que hago yo, ¿viste? Entonces, los libero para que no escuchen las pavadas por la duda. Ay, qué suerte. Pero tengo una pregunta para cada uno para que la conteste brevemente, porque yo soy un ciudadano de a pie y no lo sé. Muy breve, resumí qué es la masonería. Pretende que yo lo diga en 2 minutos. Es una escuela de virtudes. Bueno. Es una escuela de virtudes. Es una institución filantrópica, filosófica y progresista. Y laica, ¿no? Obviamente. Bueno, laica. Ahora te toca a vos, ya está complicado, ¿no? Porque ella dijo todo. Sí, ella dijo todo. Sí, es una institución centenaria, tal como la conocemos, digamos, tiene 300 años, es mucho más antigua, pero como la conocemos nosotros, nació en Londres en 1717. Yo creo que es el tiempo está haciendo que se vaya alejando de sus orígenes, pero bueno, es un camino individual, personal, y de una experiencia intransferible. O sea, es una vivencia para cada uno, no es una escuela que vamos todos de la mano, todos juntos para todos lados. Pero, digamos, si yo me muero y vuelvo a nacer 20 veces, yo 20 veces me iniciaría en la masonería. Como su nombre lo indica, es una institución para la construcción. Un arquitecto se tira para el lado del sindicato. Tendría que venir Gerardo Martínez de la Bocra. Bueno, cortamos acá la parte histórica. Pone algo de Verdi, ya que estamos. Si disfrutás del cine europeo,
las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Radio Cultura. Seguinos en Instagram, Facebook y X, @radioculturaBA. Programa de El Misterioso Macarius. Y no puedo terminar el programa sin hacer la payasada que hago siempre, ¿no? Entonces voy a hacer el informe semanal del líder supremo, que bueno, todas las bondades que tiene el gobierno, porque en realidad el charlatán que reemplazó al de la cascada no da información correcta. Entonces me veo obligado a dar la información correcta, ¿no? Y la información correcta dice que no inauguró ninguna obra, y esto es falaz. ¿Por qué? Porque hoy Caput fue a inaugurar una heladería privada de Lucianos, que yo no sé en qué año se fundó Lucianos, pero no creo que haya sido en la época de Milei. Bueno, después también tuvimos un problema con una persona muy cercana al líder, que contrató dos pibitos en Santa Cruz, en Bolivia, de esos de Rappi, y que parece que no tiene muy buena puntería, ¿no? Y le tiraron 13 tiros a una señora que está en el hospital y está con el ventilador repartiendo todo para todos lados. Después, bueno, ya sabemos que la economía va pum para arriba, estamos viviendo los 18 mejores meses del país, ¿no? Y también es interesante analizar el Fondo Monetario Internacional. El otro día vi a Zelensky, el de Ucrania, cuando era un payaso, o sea, actuaba en televisión. Por favor, no votemos más gente que actúa de loco con una motosierra en la televisión, porque eso no funciona, definitivamente no funciona, ¿viste? Estamos para como estamos porque no funciona. Bueno, y hay un montón de cosas más que podría mencionar sobre las bondades del señor del líder supremo. Y bueno, hay una gran pelea de que si la izquierda, si la derecha, y la verdad que acá escuchamos recién una persona que entiende un montón de San Martín, y por favor, San Martín, volvé de algún lado, porque con estos nos vamos directamente al tacho. Acá termino mi informe semanal, volvemos a Verdi y pone La ira de Dios, del Requiem de Verdi. Bueno, en este primer programa tenemos varias novedades. El Café de Marco temático, que está en Teniente Juan Domingo Perón. Viva Perón, viva Perón. Antes se llamaba Cangallo Juan Domingo Perón. Pero bueno, ustedes saben que yo soy justicialista, así que no me pidan que hable de la derecha. Platón, en la República, decía una cosa muy sencilla, ¿no? Y el general después lo tomó y dijo: gobernar es muy fácil, lo único que hay que hacer es darle un poco de felicidad al pueblo. Y Platón lo que decía era de que ayer tuvimos una felicidad, porque viste que hubo... ¿Quiénes eran estos? Yo nunca lo sé. Che, ayúdame vos, Lucas. ¿Quiénes son estos que Palantir de qué era?
la cosa de los tronos, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo, pero hicieron una manifestación con capucha a Peter Thiel mandándolo a su casa, ¿no? Parece que el pueblo se está despertando. Bueno, mañana inaugura en la galería Rolf Art, con quien firmé un contrato de exclusividad, está por acá nomás, Arroyo y Esmeralda, sobre Esmeralda, una exposición dedicada a Jorge Luis Borges, que muchos preguntan si era masón o no era masón. Efectivamente no era masón Borges, pero era muy amigo de Exul Solar, y voy a hablar de eso con Virginia Fabri en un programa especialmente dedicado. Sí, tuvo parientes masones como yo también, y quizás por eso es que me interesa todo lo que tenga que ver con la masonería, ¿no? Porque se habla tanto de la masonería, de que hay toda una cosa detrás que la verdad que, bueno. Así que se inaugura una muestra de Borges, donde hay fotos de mi padre, es una exposición colectiva, hay libros originales, etcétera, muy interesante, en Rolf Art. Esto es acá en Esmeralda y Arroyo. Y el viernes, misteriosamente, se inaugura otra muestra de mi padre, con tintas chinas, que son de los años negros, que le pusieron de título Muerte y destrucción de un cuadro de Macarius. Pero eso es un libro que escribió Di Segni en los años 50 y pico, y que no tiene nada que ver con lo que van a mostrar. Capaz ponen el libro ahí, ¿no? Y lamentablemente con esa galería no me llevo bien. Y después, bueno, el programa va a tener una temática de filosofía, política, diplomacia, cultura. Insisto en que la cultura no es arte, el arte es otra cosa y la cultura es otra cosa, ¿no? Esto lamentablemente venimos padeciendo hace muchos años, que nombran de secretario de Cultura a una persona que, qué sé yo, no sabe nada, ¿viste? Este que tenemos ahora, aparte de haberme amenazado de muerte ridículamente delante de un embajador, ¿viste? Bueno, obviamente no me sigue más, yo no lo sigo más tampoco, así que le mando un saludo al secretario de Cultura, que ni lo menciono. Cuando habla en la Feria del Libro lo abuchean, yo digo, es una vergüenza, ¿no? O sea, ser funcionario y ser abucheado, y lamentablemente, bueno, no puedo con mi genio de lo que pasa acá en el país, porque que a uno le vaya bien no significa que a los otros le vaya bien. Acá estamos en un lugar privilegiado, pero cuando salimos de esto y nos metemos en el conurbano, ayer Santilli, yo no sé si ustedes lo escucharon, pero es jefe de gabinete, o sea, después de Milei es la persona más importante, que dicho sea de paso, Milei hace 15 días que creo está desaparecido. Pero Santilli dijo, porque le dicen que cierran constantemente empresas, que queda gente en la calle, que no sé qué, y dijo, no crea, porque cada vez que cierra una empresa abren otras empresas, y yo recién vengo con un avión y vi cómo abren las empresas. Y entonces uno dice, pero está nublado. Me dice, no importa, pero se ve igual. O sea, nos toman de idiotas, realmente nos toman de idiotas. Esto no es que lo inventé, esto lo dicen. Yo escucho las cosas y la verdad que me indigno, y bueno, los que me siguen en Instagram, que es espacio.macarius, saben todo lo que yo opino de esto, y en todas las demás redes me encuentran como Karim, con K, K-A-R-I-M, con M de México, y Macarius con K de kilo. Y en realidad, ¿qué soy yo? Si se meten en mi Instagram lo van a leer. Un charlatán políticamente incorrecto. Así me defino yo, y lo de misterioso Macarius es porque voy a traer en cada programa temas novedosos, como los que pasaron hoy, que tuvimos acá a 3 masones, uno que es un historiador, Enrique Ernesto Vitale, que escribió un libro sobre San Martín y la masonería, que me pareció muy interesante, muy específico, muy bueno, hay que tener interés en eso. Horacio Espineto, que es un artista, como dije, y se lo dije a él también, que está exponiendo en vitriol, que a mí la pintura figurativa no me gusta, pero es buena, tienen 2 días más para verlo. Y Marco Antonio Aslañán, que es una excelente persona, y las 3 personas me parece que tienen
una amistad, un corazón abierto, un libro abierto, explicar, etcétera, etcétera. El miércoles que viene, por ahora, lo que puedo confirmar, que viene el gran tesorero de la gran logia argentina, Gustavo Mollo, que va a hablar sobre un evento que hace la masonería en el Palacio Balcarce, que se llama Símbolos y Vinos. Y bueno, y así vamos a ir mezclando temitas. Por ahí en algún momento voy a volver a hablar sobre Dardo Rocha, sobre la creación de La Plata, sobre el cementerio de La Plata, que es muy interesante para recorrerlo y ver algunas cosas. Así que bueno, vamos a escuchar de vuelta un poquito de música de Verdi y después cerraremos el programa. Bueno, les cuento que estoy medio afónico. Yo estaba preocupado porque desde ayer que ando con afonía como resultado del tratamiento que me están haciendo hace ya 8 años. De vez en cuando me agarra y pensé que no iba a poder hablar, sinceramente. Entonces, claro, empezamos 5 minutos tarde y vamos a terminar un poco más temprano. Y para hoy elegí música de Giuseppe Verdi. Y como lo mencionamos en la charla con las otras personas, la pregunta que me hago en todo este tipo en el caso de Verdi, que era masón, si la masonería influyó en que Verdi sea Verdi o si Verdi influyó en la masonería, ¿no? Es un tema igual como lo que también hablamos anteriormente sobre Voltaire, de lo que es un masón sin mandil o un profano con mandil, porque en realidad lo importante es tener buenos modales, aprender, estudiar, como dijo Marco Antonio, el viaje interior de Vitriol uno lo tendría que hacer todos los días, los artistas lo hacemos porque sacamos. Yo por lo menos cuando pinto, escribo música o lo que sea, tiene que ver con un viaje interior mío, y cuando ya me pongo a pintar ya sé lo que voy a pintar, y cuando estoy terminando de pintar ya estoy pensando en la próxima.
Entonces, ese ida y vuelta de la búsqueda interior y expresarlo como un diario, porque básicamente los artistas lo que hacemos es escribir nuestra vida a través de la música, a través de la literatura, a través de la pintura. Y yo leo mucho filosofía griega y ahí tengo una gran discusión con mucha gente, porque la filosofía griega, llámense Aristóteles, Platón o lo que sea, Sófocles, Eurípides, que han escrito dramas y tragedias que son base de la psicología, básicamente, ¿no? Como Electra, el complejo de Electra, o como en los diálogos de Platón, donde se habla de la belleza, del amor, se habla de amor platónico, pero pocos saben qué significa el amor platónico. Y ahí voy a cerrar comentando una cuestión que siempre se discute, y yo, que soy muy racional, le voy a decir mi opinión respecto a Platón. Así como uno hace un viaje interior y expresa lo que siente por dentro, muchas veces es difícil expresarse en primera persona. Entonces es más fácil por ahí expresarse en segunda persona. Eso lo hacen mucho los escritores. Y en el caso de Platón, yo la discusión que tengo con muchos, que estudié filosofía en la Universidad Católica, donde también estudié composición con Roberto Camaño y canto gregoriano y no sé cuántas historias más, Platón siempre termina sus escritos y lo pone en la palabra de Sócrates. Y Sócrates no hay prueba fehaciente de que existió. Y hay muchos que dicen, no, Sócrates sí existió. Pero no hay nada escrito, no hay imágenes, no hay nada, es muy raro. Y en realidad, como dijimos anteriormente, ¿es importante si existió o no existió Sócrates, o es importante lo que transmite como idea, ¿no? Porque el amor platónico, en el libro de diálogos, donde habla de... Bueno, me perdí, pero habla del amor, es el banquete de Platón, que es una de las obras más importantes, como la República de Platón. Ahí se sienta con un montón de discípulos y los discípulos van hablando y van expresando cada uno lo que opina del amor. Y después Sócrates, que vendría a ser el profesor de todos esos alumnos, a quienes instruye para que hablen sobre qué es amor, describe lo que para él es el amor perfecto. Y de ahí surge la palabra amor platónico, porque dice que es la búsqueda de un gemelo que uno nunca va a encontrar. Y eso es el amor platónico. Y ahora sí me despido y los dejo con música de Verdi para que disfruten. Y ya en otro momento tendremos música de Mozart, de Puccini, de Mendelssohn, de Bach, de un montón de gente. ¿Qué es lo mío? Lo mío es pintura, literatura, filosofía, historia